Muchas gracias, doctora Ana. Bueno, entonces vamos a hacer como el recorrido general de todas las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal no solo afecta al tracto gastrointestinal, sino que también puede comprometer muchos de los órganos del cuerpo, en el cual estas siglas, que son las manifestaciones extraintestinales, pueden ocurrir bien sea antes o después del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Puede afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes, por ende es importante un manejo multidisciplinario. Puede ocurrir durante los brotes de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal subyacente y responden muy bien al tratamiento per se de la enfermedad inflamatoria o independientemente pueden presentarse estas manifestaciones. Las complicaciones intestinales pueden dejar secuelas directas o indirectas de la inflamación intestinal. ¿Cómo definen estas manifestaciones extraintestinales? Entonces, es una patología inflamatoria en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal en el cual se localiza fuera del intestino y la patogenia depende bien sea del compromiso, de la translocación y toda esa respuesta inmunitaria en el cual sabemos que la inmunidad innata, ella es la que educa la inmunidad adaptativa. Y adicionalmente es un evento inflamatorio independiente que se va perpetuando con el tiempo, por ende es importante que la enfermedad inflamatoria intestinal debemos de mantener en remisión, dado que es una enfermedad que está en constante remisión y en ocasiones recaídas. De esto dependerá este compromiso extraintestinal. Las manifestaciones, las enfermedades más comunes que conocemos y lo que hablamos la vez pasada está la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, en el cual esto implica un desafío tanto para el personal médico y por ende requiere un manejo multidisciplinario en el cual dependiendo de la afectación, bien sea compromiso ocular, requiere un manejo del oftalmólogo, compromiso renal, compromiso pues en nuestro caso de espondiloartritis reumatológico, para poder brindarle al paciente una adecuada calidad de vida y obviamente ingresar en remisión para evitar pues que se presenten más manifestaciones extraintestinales. ¿De qué depende esas manifestaciones extraintestinales o extradigestivas, como lo podemos encontrar en la literatura? Depende de la extensión y translocación de las respuestas inmunitarias del intestino y también del evento inflamatorio, que este puede ser independiente, perpetuado por la enfermedad inflamatoria intestinal y comparten predisposiciones tanto ambientales como genéticas. Las manifestaciones van desde el 6% hasta el 47%. Vamos a ver ahorita más adelante cómo es esa frecuencia, cómo es esa cronología, en el cual este es un estudio grande, que es un estudio, es una corte en Suiza, en el cual siguieron los pacientes, todos los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal, los siguieron durante el tiempo y se dieron cuenta que presentaban compromiso extraintestinal, en el cual más o menos hasta un 25% de los casos en estos pacientes, e incluso también no era solamente una manifestación intestinal que se presentaba en el 26%, sino también dos hasta cinco los pacientes podían presentar, que vamos a ver más adelante. Esto fue esta data grande de esta corte de estos pacientes en Suiza. Aquí podemos ver la prevalencia que se puede presentar hasta en un 6%, pero incluso hasta en un 47% de los pacientes. Y aquí podemos ver las manifestaciones. Entre una manifestación extradigestiva y dos, más o menos el 20% de los casos lo van a presentar los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y ya si vamos a tres manifestaciones extradigestivas, cuatro o cinco, casi el 10% de estos pacientes van a presentar más de tres manifestaciones extraintestinales en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal per se. Adicionalmente, como evidenciamos en la literatura, puede presentarse esta manifestación antes del diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, en el cual se describe aproximadamente hasta en un 26% de los casos. En los 25 meses, de una mediana de 5 meses, los pacientes pueden debutar primero con un compromiso extradigestivo y ya con el tiempo se puede presentar el compromiso intestinal. Pero pues lo que más se presenta con frecuencia es que primero el paciente presenta el compromiso intestinal y ya después empieza a hacer manifestaciones extradigestivas con el tiempo y obviamente con la evolución de la enfermedad. Aquí vemos que inicialmente se comentaba que estas manifestaciones extradigestivas era secundaria uno, el inicio del diagnóstico más temprano, pues más compromiso, o pacientes jóvenes. Eso es una teoría, porque hoy en día se cree
en esta corte de Suiza, que incluso los pacientes pediátricos, el porcentaje es un 16%, que independientemente se puede presentar tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos y no depende tanto del inicio de la enfermedad. Entonces ahí pues no respeta género ni respeta tiempo, en realidad se puede presentar durante la época de los pacientes y puede ser antes o después de la enfermedad. Aquí se puede presentar como vemos que puede ser antes o después del inicio, hasta en un 26%, como comentábamos, los pacientes pueden presentar o debutar con el compromiso extradigestivo y ya después puede dar la manifestación intestinal o un 74%, que es lo que vemos ahorita en nuestros pacientes aquí en gastroenterología. ¿Cuáles son las manifestaciones comunes? Entonces vamos a ver por frecuencia según los estudios. La artritis periférica se presenta en un 19.7%, la artropatía o la espondiloartritis axial en un 39%, la estomatitis aftosa en un 27.8% de los casos, uveitis, interesante, uveitis un 52% de los casos, eritema nodoso un 14%, pioderma gangrenoso un 14.3% y la colangitis esclerosante primaria en un 23.8% según la data de los informes de los pacientes. Aquí vemos en esto, pues son registros recientes, que pues interesante, ¿por qué razón? Porque aquí vamos como un panorama general que vamos a empezar a desglosar poco a poco. En este panorama general vemos que el compromiso gastrointestinal se puede presentar en los pacientes con colitis ulcerativa hasta en un 5% de los casos, en el cual está dado por una colangitis esclerosante primaria. Pancreatitis autoinmune es muy raro en realidad, y la hepatitis autoinmune también, casos raros. Lo más común, como vemos acá, mucocutáneo, el eritema nodoso se presenta en la colitis ulcerativa en un 2 al 10%, enfermedad de Crohn del 5 al 15%, pioderma gangrenoso. Adicionalmente, el síndrome de Sweet y la granulomatosis orofacial en realidad son casos raros. Músculo esquelético, tenemos compromiso, como comentábamos, un compromiso periférico y compromiso axial. En la enfermedad de Crohn se puede presentar hasta en un 20% de los casos, en la colitis ulcerativa hasta en un 14%, pero pues importante, casi un 50% pueden ser asintomáticos. Se puede como pasar desapercibido o en ocasiones se toma como un dolor mecánico, que ahora vamos a hablar cómo es un dolor inflamatorio en este caso. Compromiso ocular. En la enfermedad de Crohn se presenta hasta en un 12% de los casos. En ocasiones lo más común es la uveitis, como veíamos ahora. En colitis ulcerativa hasta en un 4.1% de los casos. Compromiso pulmonar es exótico y la enfermedad cardiovascular, pues no es lo más común, pero lo más común de la cardiovascular es el cuadros de tromboembolismo que está descrito en la literatura. ¿Qué pasa también con el compromiso axial o con las espondiloartritis? Vemos que también se correlaciona un poco también las manifestaciones mucocutáneas, oculares, las complicaciones tromboembólicas, que es muy exótico, pero pues también hay que sospecharle al paciente. Compromiso renal, como veíamos en este caso, casi el compromiso renal no está descrito, acá se puede presentar como un cuadro de glomerulonefritis, pero pues no es frecuente. Compromiso neurológico y hematológico. Según la fisiopatología, entonces la vez pasada habíamos hablado de la fisiopatología del paciente con el compromiso, pues con la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí se cree que es similar porque pues comparten mucho de la parte genética. Adicionalmente, se cree que pues el sistema inmunitario, al tener una respuesta que se perpetúa en el tiempo, la inmunidad innata va a educar y va a hacer pues que haya más expresión de interleuquinas en una inmunidad pues adaptativa, y esto es lo que va a jugar un papel importante en la inflamación del órgano extradigestivo. Obviamente también la microbiota, como hablamos más adelante, la disbiosis nos puede causar ese compromiso extraintestinal en los pacientes. Aquí, según pues toda la parte de los factores genéticos, la vez pasada hablamos del NOC y el NOC2 y el CAR15, en el cual también se ha implicado en los pacientes con compromiso con sacroileitis y con uveitis. Y se cree que esta variante del AR381 y al parecer es como protector para la colitis, para la enfermedad de Crohn. Se cree, eso pues obviamente tenemos que mirar a la luz de pues más adelante de la parte de la genómica y todo en el paciente, pero aquí me gustó esta gráfica porque podemos ver todos los genes implicados. Entonces, por lo menos en uveitis, que está descrito el NOC2-CAR15, que es lo que está implicado, en el eritema nodoso, el PTGR4, adicionalmente el SOX S5, el ITGB3, que son los implicados en el eritema nodoso, los pacientes con espondilitis anquilosantes, la IL23R, pacientes con pioderma, son todos estos genes que están implicados, el IL8, el PRDM1, el TIM3, pacientes con sacroilitis, como comentábamos, el NOC2-CAR
JAK15 y los pacientes con colangitis esclerosante primaria, todos estos genes están descritos en la literatura que están implicados, el JAK2, STAT3, el TIF2, que esto pues la vía de los llanos quinasa también en estos pacientes. Pero entonces, ¿cuál es ese vínculo entre el intestino y la articulación? Porque pasa de una enfermedad intestinal y poco a poco pues va a empezar a comprometer y lo que vimos pues la parte del componente articular. Entonces se cree, como vemos, toda la genética compartida que ya hablamos, todos los genes son compartidos de la enfermedad inflamatoria intestinal al compromiso articular, en el cual pues depende mucho del microbioma, trauma, infecciones, factores medioambientales que van a aumentar esa parte intestinal, va a producir más permeabilidad, va como que a dañar esa arquitectura intestinal, la mucosa se va a ver afectada y eso es lo que va a estimular más inflamación, más producción de interleuquina, esas interleuquinas van a migrar a la parte del hueso, a la entesis, y la interleuquina 22 es la que me va a producir osteoproliferación, inflamación, la interleuquina 17 pues me va a liberar el TNF y va a ir a los huesos, en el cual pues en el compromiso axial se va a formar la parte de la anquilosis y los cisdemosfitos que está descrito. Entonces aquí podemos decir que es una inmunidad innata que educa en inmunidad adaptativa, en el cual tiene una correlación importante con una traslocación de células inflamatorias del intestino al sinovium que está descrito. Y pues, ¿qué pasa? Obviamente, si esta respuesta se perpetúa, si hay una inflamación persistente, lo que va a causar es daño, erosión, neoformación, en este caso como es una enfermedad autoinflamatoria, lo que va a producir es neoformación ósea sin desmosfito y va a creer que está reparando algo, pero en realidad lo que está causando pues toda la parte del daño, pues la anquilosis más adelante. Aquí podemos ver los genes o pues los alelos que están descritos en el compromiso musculoesquelético, el HLA2, el HLA-DR1, adicionalmente pues todos los alelos adicionales para la colitis y la enfermedad de Crohn, pero el encontrar los negativos no me descarta la enfermedad, porque recordemos que estos estudios se hicieron más que todo pues en pacientes en Europa, en Suiza, lo que veíamos en cambio nosotros en Colombia, la positividad de un HLA-27 es menos del 4%. Entonces, encontrar lo positivo me ayuda, me suma para la parte del diagnóstico, pero si está negativo, no me descarta la enfermedad en este caso. Hasta en un 60% de los casos, pues los pacientes con espondilitis anquilosante pueden tener, como lo diferente, pueden tener inflamación intestinal asintomática. Y pues obviamente hay que buscarla. El 25% de los casos en el paciente pueden manifestar el compromiso con el tiempo. ¿Cuáles son los factores medioambientales descritos? Los pacientes fumadores. Como habíamos hablado la vez pasada en la enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes con tabaquismo actual pues tienen mayor compromiso y mayor actividad y pues lo que vemos también tienen mayor compromiso extradigestivo comparado con los pacientes que no fuman. Y esto se cree que hasta en un 10% los pacientes tienen mayor compromiso de incidencia y compromiso más en piel y en enfermedades articulares. La disbiosis, que es el papel de la microbiota. Entonces acá vemos que es una relación entre antígenos de microbiota intestinal y los epítopos no microbianos, que ellos lo que van a hacer es que van a hacer como una reactividad cruzada de clones de células T y adicionalmente una reactividad cruzada inmunitaria. Por eso se va a perpetuar esa respuesta y los pacientes van a tener compromiso extradigestivo. Entonces aquí para hablar un poquito cómo es ese dolor, dolor lumbar inflamatorio, que es pues importante saber cómo es un dolor mecánico, cómo es un dolor inflamatorio. En este caso es un dolor en el cual se presenta en pacientes jóvenes, menos de 40 años, incluso la literatura dice 45 años, es insidioso ese dolor, pero entonces aquí está la clave. Este dolor inflamatorio, el paciente manifiesta que mejora con el ejercicio. A diferencia del dolor mecánico, el dolor mecánico va a empeorarse con el ejercicio. Y adicionalmente, en el reposo, este dolor inflamatorio, dolor lumbar, va a empeorar con el reposo. En cambio, en el dolor mecánico, con el reposo va a mejorar. ¿Y qué es lo importante? Este dolor inflamatorio se presenta en la noche y los pacientes en ocasiones manifiestan que más o menos a las 2, 3 de la mañana, el dolor los despierta, o sea, interrumpe el sueño. Y esto porque se da por toda la liberación de citoquinas que se va a producir en la noche. Entonces, por eso es característico preguntarle al paciente. Adicionalmente, ellos van a manifestar alternancia glútea, entonces esto también nos da y nos suma para el dolor inflamatorio. Importante que este pueda afectar el 46% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Eso sí oscila entre un 6 a un 46% y pues obviamente nos podemos correlacionar. La clínica es importante, pero también las imágenes que vamos a hablar más adelante.
La prevalencia de la artritis puede disminuir en ocasiones con la edad y la prevalencia está descrito dependiendo por el grupo etario. Se cree que en pacientes jóvenes de 20 a 30 años casi el 25% de los casos y en pacientes ya de 50 a 60 años hasta en un 2% de los casos. ¿Cuáles son esas familias de las espondiloartritis? Son familias heterogéneas, pero no son excluyentes. El paciente puede tener, ejemplo, una enfermedad, una espondiloartritis axial, de la cual la axial tenemos dos grandes representantes, que es la espondilitis anquilosante y la no radiográfica, que vamos a ver ahorita cuál es la diferencia de ellos dos. La artritis reactiva, como vemos acá, pues tenemos la familia de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que también me da las manifestaciones articulares, la artritis psoriásica y la artritis juvenil idiopática. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia de estas son las espondiloartritis axiales? La no radiográfica quiere decir que el paciente va a tener alteración en la resonancia, pero la radiografía va a estar completamente normal. A diferencia de la espondilitis anquilosante, que sí me va a tener el compromiso tanto en la resonancia como en la sacroiliaca y con formación de sindemosfitos. Antes se conocía que esta enfermedad se conocía como las espondiloartritis seronegativas. ¿Esto por qué? Porque le tomamos un factor reumatoide y salía completamente negativo, anti-CCP salía negativo en los pacientes, eran negativos. Pero ojo, hasta en un menos del 3% de los casos los pacientes pueden tener un factor reumatoide positivo y no quiere decir que me va a descartar la enfermedad. Como comentaba, prima mucho la clínica y las imágenes que nos vamos a ayudar. Y obviamente todos los factores genéticos. Adicionalmente, los pacientes pueden presentar cuadros de dactilitis y entesitis. Entonces acá tenemos compromiso axial, cómo se va a presentar el paciente, un dolor lumbar, rigidez espinal. Compromiso periférico, la parte del dolor articular periférico, dactilitis, entesitis, en el cual, como sabemos, no son excluyentes. Los pacientes pueden tener un compromiso inicial axial y pueden hacer manifestaciones periféricas o pueden tener un compromiso periférico y hacer manifestaciones axiales. Obviamente dependerá también de otros hallazgos en los laboratorios, pero como vamos a ver más adelante, pueden tener reactantes de fase aguda positivo, que eso también lo vemos en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero si los tiene negativo no me va a descartar la enfermedad como tal. Aquí podemos ver que la artritis periférica en los pacientes con colitis ulcerativa se presentan hasta un 14% de los casos y en los pacientes con enfermedad de Crohn hasta en un 20% de los casos. Entonces podemos decir, ¿será que tiene relación la extensión? También recordemos que la enfermedad de Crohn es por parches, es más extensa a diferencia de la colitis ulcerativa. Adicionalmente, tenemos que estar basados siempre en la parte de la inflamación objetiva en el paciente, por ende es importante también la valoración por reumatología y nos podemos guiar de imágenes, la ecografía para poder mirar si hay cuadros de entesitis, tenosinovitis, la resonancia es importante para ver si hay el compromiso sacroiliacos, artritis también, bursitis y lo que les comentaba, si tengo una PCR, una BCG negativa, no me va a excluir una enfermedad activa porque nos podemos guiar de otro y la clínica importante en el paciente y tener factor reumatoide positivo no me va a descartar tampoco la enfermedad. Aquí tenemos la parte de la distribución que vamos a encontrar en la literatura, dado que la clasificación del componente articular en la enfermedad inflamatoria intestinal son dos tipos grandes. El primer tipo que vemos acá es el tipo 1, en el cual es una distribución oligoarticular asimétrica, migratoria, en el cual puede comprometer en este caso pues articulaciones, grandes articulaciones, es raro el compromiso erosivo, se autolimita y pues los pacientes entran en remisión. A diferencia del tipo 2, que este es un compromiso más poliarticular, un poquito más severo, afecta más las articulaciones pequeñas, las metacarpofalángicas y adicionalmente puede ser persistente y en ocasiones, casi en la mayoría de los casos, va a requerir una terapia inmunomoduladora para poderlo ayudar porque pues obviamente va a estar siempre con cuadros de residuo. Nuevamente para recordar que la tipo 2 se ve asociada el HLA27 y pues adicionalmente la tipo 1, como es oleoarticular, se cree que es autolimitada y se cree que puede estar asociada al HLA44. Ambos pueden tener compromiso de sacroiliacas también. Las axiales, ya vimos periférica, ahora las axiales se caracteriza por el dolor lumbar inflamatorio que nombramos anteriormente, en el cual estos pacientes nos podemos estar respaldados por una imagen. Aquí en este caso yo hago la salvedad porque es que pues como estamos con la parte de tiempos, de aquí a que el paciente nos llega a nosotros siempre en la parte de reumatología pedimos las dos, radiografías sacroiliacas y resonancia simple y tenemos que tener dos proyecciones importantes. La resonancia simple que pedimos siempre es proyección T1 y STIR
para podernos ayudar en este caso en los pacientes. La radiografía, pues aquí, pues es, como comentaba, está estandarizada y aquí lo que vamos a ver, pues en estos casos vamos a ver vértebras marginales, sindesmosfitos y pues la parte de la anquilosis. En muchos pacientes, pues es importante siempre indagar sobre ese dolor inflamatorio y pues obviamente podernos guiar la clínica de unos paraclínicos. Aquí pues para mirar la data, en este caso pues el compromiso periférico es más frecuente, como comentaba en la enfermedad de Crohn. El compromiso axial se puede presentar más en la enfermedad de Crohn, pero en ocasiones los pacientes pueden estar asintomáticos, entonces por ende es importante hacerle como toda la parte de la clínica e indagar sobre el paciente. Entonces, esta es una antecitis. La antecitis que más se ve afectada es la antecitis del Aquiles. Entonces, aquí podemos ver la inserción del tendón en la Aquiles calcáneo. Entonces, vemos la diferencia, cómo está verdaderamente inflamada esa antesis del Aquiles. Aquí podemos ver cómo este paciente tiene una postura normal, pero cuando esta enfermedad persiste en el tiempo, va formando puentes hasta que está completamente, aquí vemos, anquilosado, y esta es la postura que va a tomar el paciente, va a ser, no va a poder tomar su postura normal, su postura erguida. Dactilitis, entonces la dactilitis es el famoso dedo en salchicha, como vemos es asimétrico, no es que todos los dedos se van a poner gorditos, a diferencia de la escleroderma, que son los puffy finger, que son todos los dedos inflamados. En este caso, en las espondiloartritis y la dactilitis, mire que es de la base del dedo, se inflama completamente todo. Aquí tenemos otro cuadro de dactilitis y como vemos no son todos, es uno y es asimétrico. En la piel podemos ver que se presenta hasta en un 15% de los casos manifestaciones cutáneas. ¿Cuáles son las que se describen? El eritema nodoso, el piedema gangrenoso. En esta corte de Suiza, que era la que comentaba, una corte grande, se evidenció que más o menos el 4% de los pacientes tenían eritema nodoso y el menos del 1% piedema gangrenoso. El eritema nodoso, entonces, ¿cómo es esas manifestaciones? Son nódulos, el paciente los va a manifestar que le salen unas pepas, por decirlo así, rojas, dolorosas, miden menos de 5 centímetros de diámetro y se va a presentar más que todo en las superficies extensoras de las extremidades, con mayor frecuencia en la parte tibial, pero pues también la podemos tener en los muslos y en los antebrazos hasta en un 15% de los casos. En este caso, el diagnóstico es clínico, no se requiere una biopsia en realidad. Y para el eritema nodoso, se cree que en la enfermedad inflamatoria intestinal oscila hasta en un 15% de los casos en los pacientes con enfermedad de Crohn y hasta en un 10% de los casos en los pacientes con colitis ulcerativa. En la corte que les comentaba, se vio en los pacientes con enfermedad de Crohn inactiva hasta en un 6% de los casos y enfermedad activa hasta en un 2,4% de los casos. Entonces, por ende, podemos decir que este eritema nodoso, si el paciente está en remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal, independientemente puede hacer eritema nodoso. Entonces, con esto podemos decir que el eritema nodoso no quiere decir que es porque está activa la enfermedad inflamatoria intestinal. Se puede presentar también en esta data que vemos. Y la colitis ulcerativa se encontró que se presenta en el 2% de los casos en pacientes inactivos y pues acá sí en un 4% de los casos en enfermedad activa. Entonces esta es una diferencia. Colitis ulcerativa, si está activa la enfermedad, la colitis, se puede presentar el eritema nodoso. En cambio, la enfermedad de Crohn está inactiva y se puede presentar el eritema. Este es el eritema nodoso. Como vemos, una lesión que es un nódulo, se palpa, uno le pasa la mano y se palpa, elevado, muy doloroso, el paciente lo hace consultar incluso urgencias y pues menos de 5 centímetros es lo que mide en la literatura. El piedema gangrenoso inicialmente es una pústula o nódulo, pero la diferencia es que este se ulcera. Ahora vamos a ver cómo son esas úlceras, son unas úlceras irregulares. Adicionalmente, el material, pues en ocasiones de la úlcera puede ser esto purulento, o sea, aparenta un aspecto purulento, pero el cultivo es completamente estéril. No hay aislamiento microbiológico en este caso. Una revisión sistemática de 14 estudios en el cual se dieron cuenta que el piedema gangrenoso osciló hasta en un 2,6% de los casos y aquí la anatomía donde se encontraban hasta en un 8% en la cabeza, cuello y hasta en un 5% en el tronco. Como comentaba, son úlceras solitarias, bilaterales en ocasiones, raro, pero pues la mayoría son unilaterales. En las extremidades se presenta y acá en los pacientes con colitis ulcerativa se puede presentar hasta en 1,5% de los casos en pacientes con enfermedad inactiva, pero cuando está activa se aumenta más esta presentación del piedema gangrenoso.
Aquí vemos la lesión pustulosa en este caso, del pioderma gangrenoso. Importante que son bordes socavacados en el cual se presenta más o menos hasta 20 centímetros, son amplias, son grandes, como vemos, empieza inicialmente con una pústula, esto se va a ulcerar y vemos aparente, o sea, se ve que es como que a una úlcera con un material purulento, pero en realidad cultivo completamente normal. Y lo importante es que son bordes socavados, que es lo que describe la literatura. Entonces, esto es como algo característico. Aquí, pues sí, importante la ayuda también de dermatología para poder mirar en estos casos. Aquí, estos es como, ¿qué requiere el manejo? Pues el manejo es la enfermedad per se, poderla ayudar en ocasiones inmunomodular, obviamente estar 100% seguro que esto no esté infectado, porque pues darle un inmunomodulador, pues eso me implica estar libre de infección en estos pacientes. El síndrome de Sweet, antes denominado una dermatosis neutrofílica febril, en el cual esto sí es infrecuente, pero pues está descrito en la literatura como unas lesiones con exantema doloroso o papulo escamoso o nodulares que se presentan en brazos, piernas, troncos, es tamaño variable. En ocasiones se asocian más cuando ya la enfermedad inflamatoria intestinal tiene alto riesgo de neoplasia, entonces se asocia más como con enfermedad, neoplasias, infecciones. En las mujeres más que todo es donde más está descrito en la literatura, pero la particularidad, a diferencia del nodo, del eritema nodoso o del pioderma gangrenoso, es que los pacientes van a estar muy sintomáticos, van a estar enfermos. Son pacientes que van a estar febriles, van a estar con dolores articulares. Si le hacemos un hemograma, van a evidenciar leucocitosis, es una enfermedad incapacitante en los pacientes. Adicionalmente, se cree que se presenta pues con una enfermedad activa, pero pues independientemente también se puede presentar antes o simultánea a la vez. Y acá vemos el eritema nodoso. Como vemos, son lesiones levantadas, muy dolorosas. El paciente está completamente incapacitado y pues esto sí o sí lo hace consultar al servicio de urgencias. Las otras son las lesiones metastásicas de la piel de la enfermedad de Crohn, en el cual pues se muestra ya histológicamente como granulomas, y adicionalmente se pueden presentar más que todo en la parte genital o válvulo-genital, que es lo que está descrito, es incapacitante, el paciente le afecta la calidad de vida también. Y pues aquí importante que la enfermedad metastásica por lo general no es paralela a la actividad, se puede presentar primero la enfermedad y ya después el compromiso intestinal. Entonces aquí vemos es incapacitante por el dolor en la parte genital, es donde más se presenta. Esto es una paciente de 34 años, esto es de sacado pues de la literatura, en el cual el paciente presentaba lesiones nodulares, que pues eran lesiones cutáneas y en ocasiones se puede infectar y son muy dolorosas, afecta la calidad de vida en estos pacientes. Las patologías bucales, lo más común es la estomatitis aftosa, pero el compromiso periodontal también está descrito, se presenta hasta en un 50% de los casos, puede afectar la población pediátrica, y aquí lo que más se ha descrito es que se presenta más en los pacientes con enfermedad de Crohn. Aquí vemos una estomatitis aftosa, son lesiones ulceradas muy dolorosas, incapacitantes, y que afecta obviamente la parte de la deglución, la parte de la alimentación de estos pacientes. Ya los granulomas orofaciales o el síndrome de Melkerson en realidad es muy infrecuente encontrarlo. Se cree que pues en la enfermedad de Crohn donde más está descrito son lesiones que se presentan en la mitad inferior de la cara, en ulceraciones orales, en el cual pues la patología todavía está incierta. Se presenta en pacientes jóvenes de 14 a 20 años de edad. Aquí tenemos, ese es un paciente que presentaba una lesión, una tumefacción, en el cual inicialmente no era dolorosa, le hicieron biopsia y aquí se evidenciaron que eran cambios compatibles con una granulomatosis orofacial. Es infrecuente, pero se presenta más que todo en los pacientes con enfermedad de Crohn, que está descrito en la literatura. El compromiso ocular, entonces como vimos, lo más frecuente es la uveitis anterior, pero también hay casos de espiescleritis, escleritis, que vamos a ver cuál es la diferencia de estos pacientes, y ya menos frecuente, pero pues está descrito, vasculitis retiniana, papilitis e infiltrados corneales. Entonces aquí es más frecuente en la población pediátrica, pero pues acá podemos ver que pues tiene mayor riesgo los pacientes con enfermedad de Crohn que los pacientes con colitis ulcerativa. Entonces vamos a empezar aquí a hablar de cada uno. Entonces este es la uveitis anterior, que es lo que más se presenta está descrito en la literatura. Inicialmente puede ser unilateral, es lo más común encontrar, pero exóticamente puede ser bilateral. Es un ojo rojo doloroso. Doloroso es el paciente que verdaderamente tiene disminución para la agudeza visual, es un ojo que no se consiente esto, que lo toquen, e incluso los hace consultar a urgencias, va acompañado de fotofobia y lagrimeo.
Si esto no se trata a tiempo, los pacientes pueden llegar a cuadro de glaucoma o cuadro de sinequia. Sinequia es como es secuelar, es como una cicatriz que se produce y los pacientes obviamente el riesgo es que puede presentar pérdida de la visión. En la mayoría de los casos, las crisis remiten si se le da un tratamiento adecuado y no queda nada de secuelas. Entonces, eso es importante, consultar a tiempo, remitir a tiempo para poderle dar un tratamiento y que no queden las secuelas. Se cree que es más frecuente cuando los pacientes tienen compromiso de HLA-27, es lo que está más descrito, o ya antecedentes familiares con uveitis anterior, le confiere más el riesgo de que el paciente pueda tener este compromiso ocular. Aquí, pues como comentaba, puede ser unilateral, se resuelve si le da el tratamiento, pero entonces lo importante es que no queremos aquí a que nos llegue con estas manifestaciones. Esto es un hipopio en el cual es un material cremoso, esto es puro infiltrado en realidad de leucocitos, o sea, esto es pura inflamación que es lo que queda al paciente. Si le damos un tratamiento, esto pues resuelve y no queda en residuo. Entonces es importante aquí conocer, esto lo podemos ver nosotros, hacemos el examen y miramos el paciente y miramos estos precipitados que es pura reacción inflamatoria. Ya aquí tenemos pues el compromiso de la AIJ, que eso es en los niños. En este sí es un poco más agresivo. Importante que cuando el paciente tiene compromiso ocular se puede presentar con ANAS positivos, esto es más de niños y aquí pues lo que no queremos es que llegue una queratopatía porque eso ya va a tener afectación, se extiende hasta la córnea y los pacientes pueden tener compromiso ocular y pues llegar a sequera. Entonces pues un niño con compromiso ocular pues también eso va a afectar y va a impactar mucho, entonces es importante tener en cuenta el compromiso ocular, la uveitis. La piescleritis, a diferencia de la uveitis y de la escleritis, es benigna, en realidad es una inflamación pasajera en el cual cubre toda la esclerótica y las complicaciones, si no se tratan, que son exóticas en realidad, no van a ocurrir. Y pues en realidad que vea uno glaucoma o uveitis no está descrito. O sea, esto resuelve, mejora si se le da el tratamiento y como vemos solamente son vasos superficiales lo que se va a ver afectado. Los pacientes incluso lo pueden manejar en casa. Es rara vez que consulten, esto sí no tiene complicaciones, a diferencia de la escleritis. Como vemos, la escleritis en estos pacientes puede ser anterior, nodular necrosante, la escleromalacia performan, que es lo que no queremos llegar, y estos pacientes en ocasiones sí ya tienen afectación de los vasos superficiales, los vasos más internos. Mira que ya aquí me va a llegar, esto es una escleritis nodular en este paciente, que es un paciente con una enfermedad activa, pero si nos vamos al otro escenario, que es lo que no queremos llegar, aquí pues importante es la escleromalacia, que esto ya pues es una enfermedad, aquí el paciente tiene compromiso ocular y esto se puede perforar y obviamente alto riesgo de pérdida ocular. Aquí importante en el examen físico es que toca levantarle el párpado porque en ocasiones si uno le hace una apertura sutil al paciente no se ve, pero si hace elevación del párpado, ahí es donde se va a encontrar la lesión. Entonces es importante aquí como este datico. Y aquí pues esto no se biopsia por el riesgo de perforación. Ya el compromiso hepatobiliar, lo que está más descrito, menor frecuencia, pero lo que más se describe es la colangitis esclerosante primaria, en el cual se presentan los pacientes hasta en un 80% de los casos que pueden diagnosticarse con una enfermedad inflamatoria subyacente. La prevalencia para colitis ulcerativa en un 5% de los casos, menor frecuencia en los pacientes con enfermedad de Crohn. Aquí pues obviamente está descrito también en poblaciones pediátricas, cuáles son los factores de riesgo que pueda producir sexo masculino cuando hay un compromiso pancolitis en la colitis ulcerativa, paciente cuando tenga antecedente de apendicectomía. Y aquí que vamos a encontrar en paraclínicos elevados, factores elevados o cuadros elevados de fosfatasa alcalina, GGT, y pues si le hacemos una biopsia en la histología vamos a encontrar infiltrados de linfocitos en el árbol biliar intrahepático y adicionalmente a largo plazo estos pacientes pueden debutar con cuadros de cirrosis hepática, enfermedad hepática terminal y colangiocarcinoma. En la hepatitis, lo que está descrito o lo que se evidencia es una hepatitis autoinmune. En realidad no es frecuente, pero pues se puede ver hepatitis autoinmune, colangitis relacionado con enfermedad de IgG4, hepatitis granulomatosa. Y adicionalmente, lo que sí puede ser común es que el paciente tenga un cuadro hepático, pero ya sea por el manejo inmunomodulador, en el cual está descrito los llanos quinasa. Los inhibidores TNF, metotrexato y las tiopurinas pueden causar afectación hepática, pero no quiere decir que sea por la enfermedad, sino por parte medicamentosa. Y adicionalmente se cree que la inmunosupresión, los biológicos, pues obviamente pueden reactivar la hepatitis B y pues dar algún cuadro de hepatitis. Por eso es importante hacerle todo el perfil de gestión de riesgo, pedirle hepatitis B, core total, antígeno de superficie, hepatitis C, VIH, que es lo que está escrito, y la PPD para la parte de tuberculosis.
La enfermedad cardiovascular inicialmente puede ser asintomática, pero cuando se presenta una enfermedad inflamatoria persistente puede causar disfunción endotelial y esto se va a manifestar con cuadros de ortitis ascendente, insuficiencia valvular. Entonces, esos pacientes que de la nada lleguen con, no, que es que tuve un reemplazo valvular aórtico y llegue a la consulta por un dolor lumbar. Entonces ahí, o llega a la consulta por un cuadro inflamatorio intestinal. Entonces, de pronto fue primero la manifestación aórtica y después fue cuando tuvo la manifestación intestinal. Entonces es importante, los pacientes jóvenes que tengan reemplazo valvular aórtico, hay que mirar otra causa porque pues no es lo común un paciente joven con un reemplazo valvular antes de los 45 años. Y pues obviamente las arritmias se ven aumentadas hasta en un 2.7% de los casos en pacientes con 15 años más o menos de enfermedad y en 8.7 cuando la enfermedad lleva ya 30 años. En este caso, pues ya para pancreatitis no es frecuente la manifestación y es importante discriminar los pacientes que tengan daño hepático o daño pancreático o pancreatitis por medicamentos, el cual lo que más está escrito es la satioprina y casos exóticos de 5-ASA, pero pues en realidad la pancreatitis autoinmune no es lo frecuente. Aquí vemos que tiene una afectación en la pancreatitis, más que todo en la enfermedad de Crohn, pero también se puede ver en casos de colitis ulcerativa hasta en más o menos en un menos por ciento del 2% de los casos. Manifestaciones pulmonares es infrecuente en realidad. Lo que más se escribe es que tal vez esos pacientes por cuadros inflamatorios pueden hacer cuadros de fibrosis. La enfermedad pulmonar intersticial está descrito en la colitis ulcerativa, pero la enfermedad pulmonar granulomatosa está descrito más en la enfermedad de Crohn. Los pacientes pueden presentar cuadro de disnea, tos, hemoctisis y pues es importante si el paciente nos manifiesta este cuadro clínico, hacerle pues los exámenes de extensión. Ahí uno queda como el sin sabor, pues no es frecuente, pero ¿será que tamizamos a todos con un TACAR? Ahí quedaría como la duda, pero pues importante aunque sea una radiografía de tórax. Y pues para iniciar el inmunomodulador, PPI y radiografía de tórax, entonces nos puede ayudar. Ya, pues obviamente, estos pacientes con el dolor articular, dolor inflamatorio, un dolor adicional extradigestivo, pues son pacientes que van a tener cuadros de fatiga y dolor crónico. Es muy frecuente y más cuando los pacientes tienen actividad de su enfermedad, se presenta hasta en un 70% de los casos. La prevalencia en enfermedad inflamatoria intestinal, casi un 90% de los casos, es una enfermedad incapacitante. Entonces, por ende, el manejo multidisciplinario para mejorar esa calidad de vida en estos pacientes. Aquí pues el 50% de los casos experimentan un dolor con una duración hasta 5 años. Hay que seguirlos. La mayoría de los pacientes pueden tener cuadros de dolor lumbar, cuadro de rodillas, dolor de cadera, hasta en un 26% de los casos. Y no olvidar en este caso la osteoporosis. Recordemos que los pacientes están en constante, pues al ser una enfermedad autoinflamatoria, están en constante inflamación, neoformación ósea, van a tener cuadros de osteopenia, van a tener afectación en la columna lumbar, en la columna cervical y adicionalmente se van a afectar las vértebras y van a formar sindesmosfitos y osteoporosis. Entonces ya pues como viendo ese panorama general, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué tenemos en Colombia? Y ahora preguntamos a la doctora Ana, ¿qué tenemos acá en nuestro hospital? Entonces en Colombia, este es un estudio del doctor Juliado y colaboradores en la revista de gastroenterología del 2020, en el cual ellos miraron cómo y siguieron en el tiempo los pacientes, cómo era ese compromiso de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa. Entonces se dieron cuenta que del total de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, más o menos el 23% presentaron compromiso extraintestinal, un 53% sexo femenino y un 46% masculino que presentaron compromiso extraintestinal. De 123 de toda la data de los pacientes, presentaron los pacientes con colitis ulcerativa, tenían enfermedad de compromiso extradigestivo y los pacientes con enfermedad de Crohn también, pero esto no fue estadísticamente significativo en realidad, pero ambos sí tenían manifestaciones. Aquí se cree que lo que hablábamos, no solo una manifestación, sino 2 hasta 5 compromisos extraintestinal. Aquí se dieron cuenta que los pacientes que presentaban un solo compromiso, el 81%, pero mire, cuando presentaban 2 o más, hasta en un 18% de los casos. Y ya el 62.5% de los pacientes presentaron enfermedad inflamatoria intestinal antes del compromiso extradigestivo. El 16% de los casos primero tuvo el compromiso extraintestinal y después la enfermedad inflamatoria intestinal y el 20% de los casos se diagnosticaron a la par. Entonces, no sé aquí en nuestro hospital, según la data, lo que usted ha visto, los pacientes, cómo evolucionan, cómo van.
Súper, Doc. Listo, gracias. Bueno, entonces ya como para finalizar, para resumir, entonces aquí tenemos en este caso en verdecito, tenemos son las manifestaciones más frecuentes y en azul las manifestaciones muy raras. Entonces la manifestación empecemos de pues parte ascendente a descendente, entonces en el cuadro ocular lo más frecuente es la uveitis, raro, conjuntivitis, compromiso oro o pues oral, tenemos lo más frecuente son las estomatitis, la periodontitis, raro el compromiso granulomatoso en pulmón, exótico, como vimos, muy raro tener compromiso pulmonar. Ya si vamos aquí en la parte axial, sí tenemos común encontrar las espondiloartritis, compromiso axial. Común encontrar la colingitis esclerosante primaria, muy raro encontrar hepatitis autoinmune, común encontrar en piel eritema nodoso, epiderma gangrenoso, rarísimo encontrar una enfermedad de Sweet, compromiso cardiovascular, como vemos, compromiso tromboembólico frecuente, pero ya encontrar un paciente con una ortitis es infrecuente. En compromiso periférico, entesitis, artritis periférica es común. Y ya si nos vamos a la parte páncreas, vemos lo más común es encontrar alteración en las pruebas de páncreas, pero por los medicamentos es muy raro encontrar una pancreatitis autoinmune o ya una pancreatitis crónica. Muy raro encontrarlos. Listo. Los comentarios adicionales. Sí, incluso, pues lo habíamos comentado la vez pasada, yo creería que mínimo sí pedirle, aunque sea una radiografía sacroiliacas, porque como vemos, el 50% de los casos con pacientes con enfermedad, con colitis úlcera, con enfermedad de Crohn, pueden tener un cuadro asintomático. Sí, es una enfermedad autoinflamatoria. Dándole el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, automáticamente pueden entrar en remisión ese compromiso axial o periférico. Pero pues es importante tenerlo ahí, documentarlo que en algún momento de su vida hizo un compromiso periférico o un compromiso axial y mejoró. Yo creería que una resonancia, una radiografía sacroiliacas sí podíamos hacerle en estos pacientes para mirar si hay un compromiso incipiente y con eso pues nos sumaría a hablar si estamos ante una enfermedad que está activa y podemos inmunomodularlo un poco más o pues si verdaderamente es un paciente que está con una remisión de su enfermedad. En este caso sí, seguirlo en el tiempo el paciente y pues es mirar cómo va el compromiso y pues dependiendo de ello definir el inmunomodulador, pero sí seguirlo en el tiempo. Bueno, doctora Ana, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Feliz día.